a correr desde el primer comando hasta el último, son aproximadamente unos 30 minutos, ¿listo? Pero bueno, digamos que cuando ustedes van a enlazar, bueno, voy a saltarme ya lo que hemos visto desde la clase pasada, que consistió principalmente en la parte de instalación y de actualización de lo que les mencionaba, los paquetes de o los repositorios de lo que era el Python para que quedara 3.8 y pues algunos elementos para que pudiese enlazarse con el programa, ¿no? Solo para recordarles algunas cositas que ustedes, recuerden que les dije que la idea es que ustedes leyeran la guía en sus casas con tiempo, también porque la idea es que ustedes familiaricen con la forma en que se está escribiendo, o digamos, cómo se estructuran los comandos, que es más o menos la idea que se tenía en uno de los apartados en los cuales explicaba la sintaxis como tal que maneja este programa. Entonces, voy a parar ya en la parte, digamos, general, ¿cierto? Donde ya comenzamos a correr algunos comandos de Kain. Me voy a ir entonces a esta partecita corriendo Kain. Recuerden que lo que vamos a realizar es en esta guía o lo que estamos realizando en la guía es a modo muy general lo que nos está representando en este esquema. Ya Diana nos lo presentó, ya nos explicó en qué consistía, ¿cierto? Y vamos a ir pasando por cada uno de estos distintos pasos, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de este programa? De que este programa o este KIME es un paquete de distintos elementos, ¿cierto? Programas como complementos, por decirlo así, que nos van a permitir entonces desde ir mirando, ¿cierto? Obtener los datos, separarlos, hacer trimmer filter, ¿cierto? Vamos a poder entonces estar generando entre cada uno de estos pasos que después van a inferir las variantes, la taxonomía, la normalización y ya los índices de diversidad y todo, que ya esto nos lo explicó Diana con bastante claridad. Cada uno de estos pasos va a permitirnos explorar o ver estadísticas y ver de forma gráfica, ¿cierto? Cada uno de estos pasos, es decir, ya sea por figuras como tal o por tablas o estadísticos que nos van a decir qué pasó en cada uno de estos pasos. ¿Qué es la idea de este programa? Que nosotros vamos a estar corriendo comandos, pero a la vez vamos a estar generando unos archivos, unos que van a ser de extensión QZA, van a ver que en muchas salidas vamos a encontrar esa extensión y otra salida que va a ser la QZV. En su momento ya vamos viendo cada uno de ellos, simplemente como para tener en cuenta, en general vamos a estar encontrando esos archivos. Y lo que nos interesa en muchos de estos casos es los archivos QZA, que son los, digamos, resultados o lo que vamos encontrando, pero eso es como, digamos, dentro del lenguaje para el KIME, ¿cierto? O CHIME. Lo vamos a ir generando y lo vamos a ir procesando. Pero cada uno de estos archivos, la mayoría de estos archivos van a tener entonces un equivalente que va a ser este archivo que vamos a ver como QZV o con extensión QZV, que vamos entonces a estar visualizando en lo que ya Diana nos mencionó, que es el KindView. Entonces, la idea es que nosotros a partir de la interpretación, la vista de estos archivos, nosotros podamos tomar decisiones en un determinado punto para poder entonces seguir al siguiente y así sucesivamente. En este caso en particular de esta guía, nosotros ya tomamos esas decisiones y las hemos consignado en el script, por eso es que ustedes simplemente hundieron siguiente, 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 pero en general ustedes van a tener que inspeccionar esos archivos QZV para poder entonces tomar esas decisiones y poder ajustar sus parámetros de corrida de forma adecuada para que entonces los resultados que ustedes tengan pues sean confiables, sean fiables o puedan entonces verse bien representados, en este caso los reads. Y vamos viendo cada uno de esos pasos en detenimiento, cómo se pueden intercambiar y ustedes ya luego pueden de forma independiente poder hacer algunos ajustes, cambiar parámetros y ver cómo entonces cambian estos resultados. ¿Listo? Entonces, esa es la idea general de lo que vamos a estar realizando en esta guía. Mencho, Entonces, ajá. si alguien está presentando problemas en este momento, pues mi consejo es que te pongan cuidado un rato y ya, y luego lo intenten volver a correr, que ya saben que en 30 minuticos tienen todo y lo pueden repetir, pueden ir ahí tomando notas y luego sí lo repiten. Les daremos un Correcto. tiempito para que lo hagan, para que no haya problema. Recuérdense que ustedes pueden tomar notas, ¿no? En este cuadernillo, ustedes, como ustedes generan la copia, ustedes pueden aquí irse a texto, ir colocando todo lo que yo les he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, texto siempre, por ejemplo, vamos a tener archivos .qza, que son resultados, bueno, como quiera, o artefactos, que ya veremos que los mencionaremos así, y sus QZV, que los podemos ver, ¿cierto?
Entonces, acuérdense que así colocan las notas, ¿no? Texto adicional y pueden colocar sus noticas y ahí les va a ir a quedar, le van a quedar, si ustedes quieren modificar, simplemente doble clic sobre él y van a poder hacer los ajustes. Simplemente recordar, ustedes ya lo hicieron. Creo que muchos han estado, vamos, ensayando o probando su Google Colab. Veremos que es una herramienta bastante poderosa, incluso se utiliza bastante, ¿no? Para todas esas cosas de bioinformática. Bueno, luego ustedes lo que hicieron fue este enlace al directorio de trabajo y que hoy comenzamos la clase explicando cómo entonces conectarse. Recuérdense que les decía, el Google Colab nos presta un computador, ¿cierto? Con unas determinadas características que las podemos consultar aquí, pero estos son temporales, entonces eventualmente los resultados que se nos generen en este disco que nos están prestando, después de determinada cantidad de horas, unas 5 horas, se borra. Entonces, la idea de lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros vamos a enlazarlos con nuestra cuenta de Drive, la cual nosotros seleccionamos. Una vez nos preguntó, nosotros si tenemos varias de cuentas de Drive, pues nos va a preguntar en cuál usted la quiere enlazar, entonces yo selecciono una en específico y al enlazarme esa cuenta, entonces, ¿cierto? Utilice o vincule ese elemento, ¿cierto? Esa cuenta, para que mis resultados me queden almacenados en ese punto. ¿Listo? Entonces, mire que cuando ustedes ejecutaron este comando, mire que les dijo, se ha montado, ¿cierto? En Content G Drive. ¿Listo? Recuerden que en su lado izquierdo ustedes tienen el índice, ¿cierto? Acuérdense que ustedes tienen el índice, pero también tiene una opción de carpetica, ¿cierto? Mire que cuando ustedes colocaron la opción carpetica, les va a salir así, les va a decir G Drive, Sample Data, y una carpetica que se descargó en un momento, un archivo más bien que se llamaba Miniconda, que ese fue el archivo con el que realizamos la instalación del Miniconda. Sin embargo, nosotros hemos descargado y ejecutado un poco de comandos que nos ha generado archivos, pero entonces ustedes preguntarán, ¿y dónde nos ha quedado? Pues nos ha quedado, ¿cierto? Al montarse en nuestra carpeta del Drive, y lo que nosotros hicimos inmediatamente al conectarnos fue, ¿cierto? Fue ir o crear. Entonces este comando mkdir, mire cómo dice mkdir, es para crear un nuevo directorio o carpeta, la cual la creamos en este G Drive o en esta carpeta de Drive que nosotros, Google Drive que hemos montado, dentro de mi Drive, miren aquí dicen dentro de Content, G Drive, My Drive, una carpeta que llama Kind2 Movie Picture Tutorial. Entonces, siguiendo esta ruta que hemos generado, mire que aquí me le dice, vamos a ir, por ejemplo, miren, My Drive, G Drive, My Drive, y el Mackie me va a desplegar en todas estas mis carpetas y se ha generado entonces una carpetica por en alguna parte que dice, por aquí de tenerla, no veo, movie picture, por acá no, lo veo, me perdió. Segundo. Es que Nelson parece que estuvieras dentro de una carpeta y no... Esperad. ¿Será que? No, pero él No, debería ahí estar aquí. debería de estar. Sí, fíjate que no sé si pasé muy rápido o no me No, la pero carga. entonces No, aquí está, sino que la pasé muy rápido. Pensé que está en sí, orden ya la alfabético, marqué. pero ha quedado por acá. Listo. Miren que me ha quedado en este lugar, ¿cierto? Cuando yo despliego, mire que todos los archivos que yo he generado ya me los está colocando aquí, ¿no? Me los ha generado. ¿Dónde más puedo encontrar esta carpeta? Que esto es una forma de visualizarlo para encontrarlo rápidamente, pero también yo la puedo encontrar en mi carpeta o en mi unidad de Drive. Ya les debe haber creado esa carpetica y aquí también la van a poder ver consignada. Entonces, eventualmente, si ustedes la buscan, mire que aquí me aparece Kind2 Movie Picture Tutorial y me van a aparecer mis mismos archivos. Ya esto me quedó guardado en mi carpeta y nadie me lo va a borrar, a menos que ustedes que son dueños de su cuenta de Drive, pues lo deseen borrar, ¿no? Pero entonces ya no se va a borrar, pues de esa forma temporal que normalmente está ocurriendo o ocurre cuando se pasa un determinado número de horas. ¿Listo? Entonces, esta primera parte simplemente hicimos eso, enlazamos a nuestra carpeta de Drive, creamos una carpeta, ¿cierto? Acuérdense con el comando mkdir es make, ¿cierto? Make directory, creamos un directorio en una determinada ruta con este nombre. ¿Listo? En este caso a mí me salió no puede crear el directorio tal, es porque yo ya lo había corrido, sino que lo hice nuevamente para que ustedes vieran, entonces pues él no me permitió sobreescribir esta carpeta, pero sin embargo ustedes les creó y les generó. También si ya la tenía creada y vuelve y le colocó el mismo nombre, simplemente no pasa nada. Él luego lo que yo le voy a decir es que muévase, entonces utilizo este comando cd, es cambiar directorio,
¿cierto? Cambiar directorio, y le dije que se vaya a esta ruta, Content, G Drive, My Drive, Kind Movie Picture. Y si él me encontró esa ruta y cambio de directorio, simplemente me va a imprimir en la salida, ¿cierto? Este texto que me dice que acaba de pasarse y está ubicado en esta carpeta, en el Content G Drive Movie Picture. Entonces, todo lo que generemos de aquí para allá y cuando busquemos archivos, los va a buscar dentro de esta carpeta y me las va a guardar en esta carpeta. ¿Listo? Entonces, eso fue lo primero que hicimos, bastante, digamos, sencillo en el sentido general, aunque, como ustedes verán, ya hay algunos comanditos, de pronto los que de pronto no conocen este lenguaje, pues van a ser elementos bastante nuevos, que es bueno que los vayan a colocando en su cuadernito de notas porque los utilizamos todo el tiempo. mkdir y cd son de los comandos que se suelen utilizar todo el tiempo, junto con otros que veremos como ls, pwd, bueno, son comandos que son rutinarios, ¿listo? Lo siguiente que nosotros realizamos en esta guía, ¿cierto? Fue el archivo de metadatos. Y este es muy importante, ¿cierto? Este archivo de metadatos, que como nos dice, los metadatos muestran la información en un archivo de texto separado por tabulaciones, pero lo importante de este archivo es el contenido que él está generando. En este caso, la forma, digamos, de organizar este archivo de metadato, en este caso que se va a llamar sample metadata, es que cada fila va a representar una muestra, ¿cierto? Como dice aquí, y cada columna nos va a representar las distintas variables que nosotros queremos analizar o queremos anotar, ¿no? Entonces nosotros podemos tener variables simplemente como lo que nosotros diríamos para evaluar, ¿cierto? En nuestro script o en nuestro análisis, pero también podemos tener variables complementarias que simplemente sean para agrupar nuestros datos o que queramos ver luego de hacer alguna agrupación si hay alguna tendencia. ¿Listo? Esta es como la idea del metadato y aparte de eso es porque las preguntas o las hipótesis que nosotros estamos planteando de investigación, ¿cierto? En estas preguntas biológicas, tienen que estar reflejadas en este archivo de metadato. Si nosotros no lo tenemos, entonces pues simplemente no vamos a poder realizar las comparaciones. Entonces voy a mostrar simplemente la parte del metadato y ya contesto, creo que por ahí son una preguntita, entonces ahorita la miramos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo Nelson, que... no, solamente recordarle a las personas que por ahora te pongan cuidado. Hay Ok. algunas personas que han presentado problemas, pero los problemas son por el internet. Sí. Entonces, Ujú. que te pongan cuidado y después les podemos ayudar A a solucionarlos. habilitar. Ajá, exacto. Listo, correcto. Perfecto. Gracias, Diana. Bueno, entonces, simplemente cuando nosotros, recuérdense que cada cuadradito de color gris representa un comando. Miren que aquí me está señalando que ya se corrió. Nuevamente todos ustedes van a tener estos chulitos. Y el comando que hemos utilizado en este caso se llama, es wget, que es un comando para descargar datos de una, ¿cierto? De una dirección web, ¿cierto? Así como cuando nosotros nos enlazamos a una paginita www, y encontramos una ruta, ¿cierto? Entonces nosotros podemos descargar un archivo y ustedes ven que hay veces que nosotros simplemente le dimos clic derecho, guardar el enlace y nos guarda un archivo, pero vinculado entonces a un enlace de internet, que en este caso sería el que tenemos aquí al final, ¿no? Este comando, si ustedes ven, mire que está compuesto en este caso de 3 líneas. Estas 3 líneas, a pesar de todo, representan un solo comando, sino que yo los separo, nosotros lo estamos separando con este carácter especial que es como un slash invertido que nos indica, ¿cierto? De que aquí no termina el comando, sigue acá abajito, y aquí no termina, sigue acá abajito. Listo, es simplemente para que no nos quedara la chorrera larga, sin embargo, nosotros podríamos haber tenido este mismo comando de esta forma, ¿cierto? Hubiéramos podido tener de esta forma y nos va a generar el mismo resultado. ¿Listo? Simplemente era y bueno, y así prácticamente. Entonces, les podría generar, digamos, el mismo resultado, sino que simplemente era para que nosotros tuviésemos la separación de estos archivos y lo pudiéramos generar. Pero ¿qué es lo importante de esto? Mire que aquí al final, una vez nos ha descargado, nos ha generado este archivo que dice sample, ¿cierto? Metadata TSV. Cuando nosotros lo descargamos, ya lo van a tener contenido en su carpeta, en su Kind2, ¿cierto? Movie Picture que van a tener aquí al lado izquierdo o en su carpeta de Drive. Y recuerden que ustedes si quieren revisar un archivo, ustedes simplemente con darle doble clic, ¿cierto? Les va a desplegar esta opción. En este caso, miren que aquí tenemos sample metadata TSV. El nombre de la muestra, una pregunta que nos dicen, el nombre de la muestra
usted se lo asignó o el archivo tiene este nombre dentro de este link. Ah, es una pregunta interesante. Miren que yo tengo dos elementos aquí. Voy a cerrar un segundito aquí. Miren que yo tengo dos elementos en este comando. Le dije wget y le dije "-o". Este "-o" nos indica, casi todos recuérdense que van a tener una estructura muy parecida. Acuérdense que por ahí en la guía les mencionaba que casi siempre los comandos va a ser un primer, ¿cierto? Un enunciado, ¿cierto? El comando principal, en este caso wget, y casi todas las opciones van a venir especificadas con un menos algo. "-o", "-i", "-t", ¿cierto? O menos menos y el nombre extenso, output, menos menos, input, ¿cierto? En este caso, este "-o" nos está implicando, nos está diciendo que es la opción output. Entonces, wget en la opción, ¿cierto? "-o", output. Quiero que me lo guarde con este nombre, sample, raya media, metadata. Sin embargo, miren que el enlace de mi archivo es este, y al final, mire que incluso se llama un poco distinto, aunque se llama similar. En este caso se llama sample raya baja metadata.tsv. Y aquí mire que se llama sample menos metadata tsv. Acuérdense que espacios, caracteres, mayúsculas, medianas, en estos lenguajes son distintos. Entonces, en últimas, este archivo es levemente diferente el nombre a este. Entonces, este es el enlace y sí, el nombre es distinto. En este caso, yo especifiqué este nombre, pero la ruta realmente era esta. ¿Listo? Entonces, que esto era lo mismo que si nosotros no hubiésemos ido a internet, copiáramos este enlacecito, lo copiáramos y nos fuéramos por aquí, lo pegáramos y lo hundiéramos enter. Entonces, ese es el mismo efecto. Simplemente él va a acceder a internet y mire que me va a decir a descargar un archivo. ¿Listo? Y ya como nosotros le pongamos, es como si yo quisiera aquí decirle como sample metadata, ¿cierto? Con rayita metadata, punto tsv. Sería como el equivalente a eso que estoy haciendo. Este sería el nombre que sería el output, mientras que la dirección sería aquella que tenemos allí. ¿Listo? Simplemente la voy a descargar para que también lo veamos. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea en general de ese comando. ¿Listo? Ajá, ok, sí, exacto, yo estoy dándole un nombre a mi archivo. ¿Listo? Bueno. Incluso aquí aprovechando que ya lo descargué, ustedes cuando ustedes lo pueden hacer, pueden descargar el archivo o simplemente lo que yo les mencionaba, ustedes pueden hundir clic sobre su sample metadata que tienen aquí al lado izquierdo para inspeccionar qué es lo que tiene y miren que ustedes van a tener este elemento o esta tablita aquí que pues está un poco apiñada, ustedes la podrían separar así para verla o simplemente ustedes podrían entonces descargar este archivo ya sea desde su carpeta de Drive o desde aquí pueden hundirle clic derecho, sample metadata, descargar y pueden almacenar en algún lugar si desean, simplemente para tener mayor facilidad de acceso al archivo y reemplazarlo con el nombre o con el programa que ustedes prefieran para visualizar. Por ejemplo, yo lo puedo abrir en un bloc de notas, ¿cierto? Como un texto normal, ¿cierto? En el cual voy a tener esta modalidad. O incluso ustedes podrían tratar de abrir esto en un Excel para que pronto sea más fácil de verlo porque me lo voy a organizar por columnas, como es el caso como lo estoy mostrando en este momento. ¿Listo? Entonces, así rápidamente, simplemente no es necesario que lo realicen, ya saben cómo hacerlo. Lo importante es que sepan descargar y que sepan que cada uno de esos archivos ustedes los pueden ver. Pero también es importante aquí, es más que todo, que entiendan qué es lo que estamos realizando con este metadato, cuál es la información que ustedes están consignando. ¿Listo? Miren que aquí yo tengo que cada fila, lo que me dicen ahí en el mensaje, en el texto, es que cada fila va a corresponder a un individuo distinto. Y las columnas me van a representar entonces, ¿cierto? Un valor o básicamente una categoría o no, más bien una variable, perdón, una variable que pueden ser digamos, de carácter categórico, ¿cierto? O de carácter, digamos, numérico, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden tener ambos tipos de tratamiento, pero ya digamos que en el momento de hacer el análisis, pues los datos numéricos se van a tratar de algunas formas y los datos categóricos, pues, se van a trabajar de otra manera. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos en la primera columna, simplemente el nombre de la muestra. En la segunda hemos colocado un valor entonces, de los barcode. Eventualmente este se puede utilizar para hacer procesos de multiplexación, ¿cierto? En este caso. Pero, por ejemplo, en el caso tal de que ustedes tengan muestras de multiplexadas, que Diana ya nos va a hablar un poco, ya les ha mencionado un poco esto, que no todos los archivos actualmente se entregan multiplexados, muchos ya se van a entregar por separado, sin embargo,
Caso tal de que ustedes necesiten hacerlo, pueden obtener un metadato así para después alimentar la separación en el proceso de multiplexing. Y aquí también vamos a tener unas categorías como, miren, en este caso, body side. Entonces, body side, el año, digamos, que se tomó, el mes, el día, el sujeto. Acuérdense que estos datos provienen de 2 sujetos que se les tomó muestra del microbioma, ¿cierto? En 5 partes distintas. Uno de ellos fue sometido a, entonces, el uso de antibióticos y se les hizo, entonces, el seguimiento durante varios días, ¿cierto? En el cual se le tomó en los distintos puntos para muestra estos 2 sujetos. Entonces, por eso, como la estructura como tal del experimento viene construida de esa forma, mire que nosotros aquí tenemos representado eso, la parte del cuerpo, ¿cierto? Con una fecha, nos dice cuál fue el sujeto al cual está vinculado cada muestra, entonces, si está reportado o no el uso de antibiótico, y el día después de que comenzó el experimento que nos dice a qué corresponde. Entonces, de esta manera se construye entonces nuestro metadato. En caso tal de que ustedes tengan muestra y una o 2 variables, pues simplemente consignarían eso como cada uno de los elementos en cada una de las columnas y simplemente lo guardarían y ese es el archivo que en este caso van a importar o guardar en sus carpetas para el análisis, ¿no? Entonces, simplemente consignar todo. Así luego no lo vayan a utilizar, es mejor que, digamos, realicen el análisis considerando el metadato completo y después ustedes simplemente seleccionan qué variable les interesa visualizar, comparar, agrupar, ¿cierto? Ustedes van a poder realizar eso utilizando y vamos a ver que vamos a estar llamando todo el tiempo este metadato para realizar estas funciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué más encontramos en el metadato? Perdón, ¿qué más podemos encontrar con estas opciones de metadato? Mire que aquí nos dice, nosotros podemos inspeccionar qué variables nos están colocando, ¿cierto? Simplemente utilizando este comando que nos decía kind, ¿cierto? Que es el programa como tal, que nos llama la opción tools, ¿cierto? Y en específico dentro de la opción tool nos llama entonces, digamos, un parámetro o una opción específica que llama inspeccionar metadato. Y luego viene el nombre del archivo, que en este caso va a ser el nombre del archivo que nosotros hemos descargado, que es ese sample menos metadata.tsu. Y mire que al usted ejecutarlo le ha generado lo mismo que vimos en esta tablita, pero de forma resumida. Simplemente nos está diciendo el nombre de la columna. Entonces nos dice cómo se llaman las variables y van a ver que esto es muy importante porque así como aparezca en el metadato, ¿cierto? Tal como nos aparezca aquí. Si nosotros queremos hacer una agrupación, una comparación, ¿cierto? Con base en la información del metadato, nosotros la característica o la variable vamos a tenerla que llamar exactamente como nos aparezca en estos elementos, ¿no? Que van a corresponder en últimas al nombre exacto que aparece entonces en el header, ¿cierto? En el encabezado de nuestro Excel, ¿cierto? Como el nombre de la categoría. Y nos dice el tipo, si son categóricos o numéricos. Nos dice el número de individuos y el número de columnas de cada uno de los archivos. Y finalmente, nosotros lo que hicimos, recuerden, es que nosotros hemos llamado un archivo de metadatos, ¿cierto? Pero nosotros si queremos visualizar ese archivo, queremos entonces verlo de alguna forma, sobre todo con este visualizador de kind, ¿cierto? Del kind view, nosotros vamos a tener que transformar ese archivo a una extensión que yo ya les mencioné. Esta extensión que se llama QZV, ¿cierto? Todo lo que nosotros queramos visualizar con kind view va a tener que ir en esta extensión. Y empezamos a utilizar nuevamente nuestro comando de kind. Kind, la opción metadata, tabulado, que nos va a leer entonces un archivo tabulado, y hemos entonces colocado estos parámetros en el cual mi archivo de metadato, mire que se llama así metadato, perdón, rayita, rayita, m menos input menos file, ¿cierto? Que va a ser mi archivo de metadato de input, que es el que nosotros ya descargamos y el que estábamos visualizando, ¿cierto? En Excel o que lo resumimos aquí, se llama sample metadata.tsv y quiero que la visualización, el output de la visualización, que se especifica con el comando menos menos o menos visualization, va a quedar guardado, quiero que me quede guardado como tabulado menos sample metadata QZV. Entonces, cuando ustedes lo ejecutaron, mire que aquí le salió, ha sido guardado, ¿cierto? La visualización dentro entonces del archivo que fue asignado pues a este nombre como nosotros lo especificamos en el comando. Para visualizar todos los resultados que se generen en QZV, prácticamente por regla, todo archivo QZV que usted vea, visualícelo, véalo, váyase a la página de Kind2 y ve de Kind2 View y mire qué es lo que nos está resultando y explórelo, porque la mayoría de estos resultados van a ser entonces gráficos interactivos. Entonces ustedes tienen 2 opciones. Miren que cuando ustedes ejecutan este comando, les ha habilitado entonces una ventana como una
barrita de navegación, ¿cierto? Que es, no es nada más que esa página de cambio que les muestro bien. Ustedes también pueden simplemente copiar este enlace o irse a su navegador y colocar Kind2View, ¿cierto? Van a poderse redireccionar esta página y les va a mostrar básicamente lo mismo que les estoy mostrando acá. ¿Qué es la idea de esto? Que ustedes van a montar ese archivo que ustedes han generado. En este caso, ¿cuál? Pues el archivo, ¿cierto? Tabulado, sample, metadata, QZV. ¿Que dónde lo tienen? Pues recuérdense que está en su Drive, en su G Drive, ¿cierto? Por acá está más abajito, lo vuelvo a ubicar. Aquí. ¿Cierto? Y van a poderlo ver. Entonces, tabulado, sample metadata, vamos a ampliar un poquito acá. Miren que yo voy a poderlo descargar. Y una vez descargado, ¿cierto? Voy a guardarlo en descargas. Van a poder o arrastrarlo en su ventana que tiene al lado derecho, ¿cierto? Como en este caso lo tengo aquí, directamente. Pueden abrirlo, simplemente van a cliquear sobre el recuadro del centro y van a ir a la carpeta donde la han descargado. En este caso, miren que yo le voy a señalar tabulado sample metadata QZV y van a poder entonces verlo y él les va a cargar entonces su tablita, como está aquí. O la opción 2, ¿cierto? Que simplemente abriendo una nueva pestaña, ustedes van a tener aquí, pueden hacer la misma, cliquear sobre ella o arrastrar el archivo, como quieran. En la opción de internet pueden arrastrarlo, mire que les va a habilitar esta opción de arrastrar, o simplemente pueden hacer como nosotros hicimos, cliqueando en el centro y montar el archivo QZV. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos a ver. La idea es que ustedes, recuérdense que ustedes hay veces, aquí nos están colocando en una pregunta que el archivo no les descargó. Puede ser que hay veces tengan problemas y que el internet, o perdón, el internet no, el Google o el navegador les impida la descarga. A veces cuando ustedes colocan descargar un archivo, clic y descargar, ¿cierto? O en los tres punticos descargar, ¿cierto? Y no les empieza la descarga, a veces les aparece por aquí un mensajito que les dice como una X, ¿cierto? Y ustedes tienen que hundirle clic sobre él y decirle permitirme descargas de ta. Y ahí ya les va a dejar descargar. Algunos van a tener ese problema, no sé si es el caso de Juan Fernando que nos está comentando, si no igual nos confirman, ¿listo? Pero la idea es que ustedes descarguen o lo mismo, pueden irse aquí a su Google Drive, simplemente buscar el archivo tabulado, ¿cierto? Tabulado, sample metadata y lo mismo, también lo pueden descargar, es el mismo archivo, independientemente por qué medio lo estén descargando, ¿listo? Hola, bueno, no, mira, es que mi problema es el código wget del sample metadata.tsv. Me dice que el otro lado no está conectado y que no puedo descargar el archivo. Pero, claro, pero mira que sabes que puede ser que lo que no esté conectado es que se te haya desconectado con tu Google Drive. Porque acuérdate que en este momento nosotros lo que estamos haciendo es descargar este archivo dentro de la carpeta content. Si él, por ejemplo, encuentra que está en la carpeta content, pero se te desconectó por el drive porque se pasó muchas horas inactivo o se te fue el internet, entonces él ya no encuentra la ruta. Entonces muy probablemente te esté presentando ese problema. Entonces ahí lo que te tocaría es volver a conectarte para que te reconozca, volver a cambiar el directorio tal, y ahí sí empiezas a ejecutar el comando para ver si te reconoce la ruta, porque si no, claro, él simplemente no está vinculando de dónde descarga a dónde lo tiene que descargar. ¿Listo? Ya, entonces es en el cambio de directorio, ¿cierto? Porque el mkdir ya la carpeta tiene que estar hecha. Sí, exacto. Montas el drive y después pasas al CD. Ajá, correcto. Ya, listo. Ok, vamos a ver si es... Bueno, entonces, la idea es que usted... Sí, no, dale, ahorita mira, nos no. comentas. Dale, listo, qué pena. Listo, entonces, muchachos, la idea es que ustedes, cuando ustedes realizaran eso, mire que usted les ha generado una tabla dinámica, ¿cierto? Una tabla de, digamos, que les va a mostrar esas mismas categorías o lo mismo que estamos mirando en Excel, pero ustedes pueden interaccionar como en un Excel, simplemente organizando como quieren ver, organizando de mayor a menor. Bueno, pueden jugar con estos elementos o realizar búsquedas. En este caso, si ustedes quieren buscar una muestra en particular o algún elemento, sobre todo pues cuando tienen una gran cantidad de muestras. Pero más que todo que explorarlo porque ustedes lo puedan realizar en su Excel, la idea es que ustedes empiecen a ver que todo archivo QZV directamente empiecen. Archivo QZV que vea, entonces genero mi cuadradito. Recuerden que ustedes pueden simplemente generar este cuadradito copiando este comando, nuevo código, ¿cierto? Y colocarlo o simplemente yéndose entonces a un Kind View nuevo
y arrastran el archivo que ustedes generaron QZV para visualizar e interpretan. ¿Listo? Entonces, hasta ahí básicamente es la parte, digamos, de observar metadatos, entender. ¿Qué hicieron luego? Ustedes se fueron a crear una nueva carpeta, en este caso, esta carpeta que ustedes llamaron mkdir, con la función mkdir, ¿cierto? Single and single, sequence, perdón, que se va a utilizar para guardar, en este caso, las secuencias que nosotros hemos generado. Y lo que nosotros hicimos luego fue simplemente el mismo comando que utilizamos anteriormente, simplemente en single en, ¿cierto? Barcode, generamos o descargamos este archivo, que pues, se va a descargar un archivo con este nombre, ¿cierto? Dentro de la carpeta en single en sequence, ¿listo? ¿De dónde? De esta ruta que le encontramos en internet. Si ustedes se van a esa carpeta, voy a abrirla aquí, miren que aquí la vemos, single en, perdón, un segundo. Si ustedes se van aquí, miren que aquí tengo la carpeta en single end. Miren que han generado dos archivos, el que dice barcode y sequence pasta, ¿cierto? Esos son los dos que ustedes han descargado en este caso. Y lo que hicimos luego fue también, mire que luego de crear ese archivo y que descargué el sequence, también, perdón, el barcode, mire que también descargué el sequence, ¿cierto? Que va a corresponder a este segundo archivo que tengo en este caso. Y pues realizó la descarga. Luego lo que hicimos fue que nosotros, a partir de esos archivos que estaban, segundo que que ustedes montaron en este caso, nosotros realizamos la importación, ¿cierto? O la creación, por decirlo de alguna forma, del primer archivo QZA que van a encontrar. Este QZA, acuérdense que es un artefacto o un elemento, ¿cierto? Propio del KIME, el cual va a ser el archivo de análisis, ¿listo? Entonces, este archivo de análisis lo que va a hacer es que va a tomar estos elementos o estas secuencias que teníamos en el single em, ¿cierto? Las secuencias, que es un único archivo con todas las lecturas FASTQ de todas las muestras que analizaron, y lo que va a hacer es entonces importar ese archivo a un QZA y también va a tomar entonces en cuenta pues todos los archivos en una única salida que va a ser esta, ¿listo? Y él mire que me va a decir que es una opción que es KIME Tools Import, va a importar estos archivos, le vamos a especificar el tipo de datos que se tienen, recuerden que estos son datos single end, ¿cierto? Precisamente por eso se está llamando así, ¿cierto? Y el input path, o es donde se encuentra este archivo, pues va a corresponder entonces a esta carpeta que se llama single end sequence, que es donde va a tener esta información. Y simplemente entonces la salida va a corresponder a este archivo que ustedes lo van a encontrar por aquí, que ya se nos ha generado, que es este single end sequence QZA, y va a contener entonces todos estos archivos, ¿cierto? El siguiente simplemente fue KIME, que nos va a permitir inspeccionar rápidamente en qué consiste ese archivo. Pero bueno, estos archivos, una vez los montados, pues no nos está diciendo mayor cosa, ¿no? Simplemente sabemos que lo montamos, pero por ahorita para nosotros es un poco desconocido qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Pero pues ya lo podremos ir revisando cuando entonces generemos estos archivos QZU. Luego entramos a lo que sería el preprocesamiento de las secuencias, que ya como Diana nos ha explicado, va a corresponder a un proceso de MUX, que va a hacer uso entonces de esta opción de, miren que incluso nos va a decir, va a utilizar el archivo, que en este caso es en QZA, ¿cierto? Que es el archivo que nosotros hemos construido inmediatamente del comando anterior, ¿cierto? Nos va a multiplexar y nos va a multiplexar, ¿cierto? Datos que son de single end, ¿no? Entonces vamos a darle este archivo de entrada que va a ser nuestro input. Mire que generalmente todo lo que sea input nos va a aparecer en este programa como rayita i, que va a ser input. Rayita o va a ser los output, y rayita m van a ser características del metadato. Ustedes fácilmente se dan cuenta con estos indicativos en qué corresponde. Entonces en este caso, sequence, en single end sequence. Luego van a tener este archivo que va a ser el barcode, ¿cierto? Sample metadata, ustedes ya saben que ahí tiene el metadata, pero en específico, miren que en barcode column van a especificar, ¿cierto? Que la columna de barcode secuencia, recuérdense que ustedes tienen eso, y si no se acuerdan, lo podemos ver nuevamente. Acuérdense que en su archivo sample metadata ustedes tienen una columna, ¿cierto? Voy a colocarla aquí al lado derecho, que se llama barcode sequence, ¿cierto? Mire, barcode sequence, igualito, tal como aparece en este, ¿cierto? En el cual va a decir cada muestra, ¿cierto? Cada individuo, cada muestra individual,
cómo se llama el barcode con el cual está vinculado. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque en este proceso de demux, como ya nos explicó Diana, es el proceso en el cual va a coger todas estas secuencias que están todas contenidas juntas en un único artefacto de KIND, ¿cierto? Todas las secuencias. Va a hacer uso de ese metadato en el cual la columna de barcode sequence tiene la información que va a permitir con ese barcode separar cada una de las muestras en un archivo distinto. Y nos va a sacar entonces dos archivos de salida, ¿cierto? Uno que nos dice secuencias por muestra, y va a quedar almacenado un archivo que se llama demux, ¿cierto? Un archivo que ya está demultiplexado, .qza, y un archivo, ¿cierto? De output o de error que nos va a detener, digamos, o nos va a informar detalles, digamos, de errores o de pronto algún problema que se tenga. ¿Listo? Pero ¿cuál es el que nos interesa de todo esto? Realmente es este archivo que nos dice demux.qza. Ese es el que primordialmente o que principalmente nos va a interesar. ¿Listo? En últimas, ¿qué nos tiene el demux.qza? Las secuencias en formato de un artefacto de KIND, el cual vayan a venir separados. Cada muestra va a venir separada porque se separaron basados en la información entonces de su barcode. Entonces simplemente secuencias separadas por archivos dependiendo entonces de cada una de las muestras. Pero nuevamente nosotros el QZA no lo podemos ver, por lo tanto vamos a hacer esa transformación, ¿cierto? Vamos a transformar esos archivos de un QZA a un QZV. En específico, para poder realizar vamos a utilizar entonces este comando que fue el que ustedes ya utilizaron en el KIND demux, ¿cierto? Y genérame un resumen, ¿cierto? De esos datos y va a especificar entonces cuál es el input, entonces, y acuérdense que es input de los datos del archivo demux.qza. Y sáqueme el archivo o deme como resultante, acuérdense, el output visualization, un archivo que en este caso se va a llamar demus.qzv. Y ustedes ya todos deben de tener ese demus.qzv, mírenlo aquí abajito del QZA, el cual ustedes pueden coger nuevamente, descargar, y ya saben, simplemente lo guardan en alguna localización y van a poderlo visualizar entonces en el KIND2 View, ¿cierto? Simplemente recuérdense que pueden arrastrar o señalarlo, colocarlo, QZV, y van entonces a encontrar entonces un archivo que les va a dar unas estadísticas, ¿cierto? Por muestra. En este caso, mire que nos están dando unos diagramas de barra, unas estadísticas, y también nos va a permitir ver un gráfico interactivo. En este caso solo nos va a mostrar un único sentido porque solo tenemos secuencias single end, un solo sentido forward. Si tuviésemos pair end, vamos a tener un gráfico al lado izquierdo que va a corresponder al forward y un gráfico al lado derecho que va a corresponder a los reverse. ¿Listo? Aquí interesante es que ustedes pueden, bueno, aquí también lo podemos realizar desde aquí el visualizador que ustedes tienen, simplemente lo pueden tener aquí, ¿cierto? Recuerden que ustedes lo tienen aquí, pues pueden ir devolverse simplemente a las visualizaciones si quieren revisar algo, les va a quedar aquí organizado y saben a qué corresponde. Si lo tienen aquí, pues simplemente tienen que tener varias ventanitas o una y saber en qué están en cada cosita, ¿listo? En este caso lo va a ver en el grande, en esta pantalla, pues porque pueden verse en mayor detalle, en el otro es simplemente con fines de que les quede organizado si ustedes desean, ¿no? Entonces, en este grande, mire que él nos está mostrando varios resultados de estadísticas, ¿cierto? De esas secuencias demultiplexadas, ¿cierto? Nos está diciendo que todos, en este caso solo acuerden que son single end, nos está mostrando solo los sentidos del forward. Mire que nos está mostrando que el mínimo de read que tiene el archivo que menos cantidad de lecturas tiene, ¿cierto? Es de 1854, que la media, ¿cierto? La mediana en este caso son de 8646.5 read. La mediana nos dice que es de 7762.7 aproximadamente. El máximo conteo de read de un archivo en este caso ha sido de 18.000, más de 18.700, ¿listo? Y el total de read, considerando todas las diferentes muestras, o sea, las 34 muestras, pues van a ser entonces casi 264.000 reads. Y esto, aunque nos lo está mostrando en estadísticos digamos, de medios, mínimos, máximos y medianas y medios, también me lo va a permitir mostrar entonces en este gráfico en este gráfico de barras, ¿no? En este histograma. Nuevamente, si ustedes quieren descargar, miren que aquí van a tener la opción de descargar como PDF esta imagen. Y también van a tener aquí simplemente ya el descriptivo, ¿cierto? Individual de cada muestra. Miren, muestra 1, total de secuencias, muestra 2, total de read que tiene, muestra 3, total de read que tienes, para entonces sus total de muestras. También pueden descargar si quieren esta información como
un archivo separado por tabulaciones, que aquí pueden descargarlo si a ustedes les interesa, o para graficarlo en otro programa que de pronto quieran hacerlo, ¿cierto? Ustedes ya pueden, digamos, maniobrar con estos archivos. ¿Listo? Nelson, Ajá. una anotación allí. Ujú, No sé si se acuerdan hace un rato que yo les dije que cuando queríamos correr los análisis de diversidad teníamos que tener en consideración la profundidad. Eh, Cuando consideramos esa profundidad, ustedes, aquí este es el archivo donde a veces vamos a empezar a pensar qué tantos reads tenemos unos versus otros, ¿sí? Entonces miren que ujú. tenemos realmente una diferencia bastante grande entre la primera muestra y la última muestra. La primera muestra creo que decía 17.000 o algo así, no me acuerdo cuál es La la más primera muestra. pequeñita, bueno, Dieciocho usted, mil ajá, 18, 18 aunque, mil. ajá, Y la exacto, más pequeñita es como 1.000 y pico. 1800, ajá. Bien, entonces hay veces que ustedes pueden tomar la decisión de cuáles muestras incluir o no incluir, y no sé si es este el archivo que nos permite jugar un poco con eso, pero Ujú. no, hay otro archivo que Sí, uno más mueve adelante, como una barrita, ¿sí? ajá, sí, más adelante. Y uno puede empezar a jugar con cuántas muestras yo puedo excluir dependiendo de qué profundidad, ¿no? Entonces ya solamente aquí ustedes tienen que ser conscientes de la muestra, la mínima muestra, 1.854, y la máxima muestra, 18.000 y pico, porque la diferencia es bastante grande. Y si yo quiero comparar esa de 1.854 lecturas con la de 18.000, pues la cosa va a estar un poco complicada, ¿no? Entonces, Ujú. esas son cosas que hay que tener en consideración, sobre todo cuando vamos a tener en cuenta los análisis de diversidad. Exacto. Y miren que aquí es importante, como nos está diciendo Diana, que vayan reconociendo qué información tiene cada archivo, ¿no? Porque muy probablemente vamos a tener que volver a ellos. Ya veremos que cada uno de ellos nos está aportando información que prácticamente vamos a tener que ir ajustando a lo largo que vamos entonces en este pipeline informático del CAEM. ¿Listo? Bueno, entonces ya vieron las estadísticas, digamos, generales de la cantidad de rigs, ¿cierto? Los conteos de secuencias en este caso que se van a encontrar, pero miren que ustedes también van a tener otra opción habilitada aquí en la parte superior que dice Interactive Quality Plot, ¿cierto? Entonces aquí nada más ustedes pueden seleccionar o dar clic y miren que les va a desplegar entonces este gráfico de aquí que ustedes de pronto ya recordarán, mirarán, que es un gráfico que les va a permitir mirar la calidad, ¿cierto? Vamos a ampliar un poquito. La calidad de sus datos, ¿cierto? Eh, Promedios por cada nucleótido. Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que para todos los reads, en este caso que son sentido forward, porque solo van en single end, vamos a mirar la calidad, ¿cierto? Que va desde la calidad del nucleótido 0 hasta la calidad del núcleo 155, creo que es el máximo que llega, 152, que son el tamaño de los reads que se tienen. Y en el eje Y vamos a tener un valor de calidad, ¿cierto? En términos del valor de, en este caso, del Phred score, ¿cierto? Entonces la idea es que entre más alto sea el valor, ¿cierto? Más cercano a 40, sea el valor, más tranquilidad o mejor calidad va a tener la asignación de un determinado nucleótido a la secuencia. Es decir, entre más alto, mejor. Es más confiable la medida del nucleótido. Y vamos a tener entonces por cada posición, si ustedes miran, entonces un gráfico de barras que se están pasando. Exacto, como nos dice Carlos, ¿cierto? Eh, a mayor, digamos, en la posición más tardía o más tarde en la secuencia, más larga, vamos a ver que va a disminuir, ¿cierto? La calidad de nuestras secuencias. Entonces vemos que inicialmente tienen una muy buena calidad, todos los reads en general tienen muy buena calidad, no tienen mucha dispersión, ¿cierto? Pero a medida que entonces nosotros vamos viendo que va siendo más, ¿cierto? Más arriba en la posición del nucleótido, ¿cierto? Dentro de los reads, este valor de calidad se va dispersando más, va teniendo mayor variación en su nivel de calidad, ¿cierto? Pero también el valor como tal va disminuyendo considerablemente. ¿Listo? Entonces, allí es un parámetro importante porque nosotros vamos a tener que tomar entonces decisiones al respecto de qué es lo que nosotros podríamos considerar como bueno o malo. En general, nosotros vamos a tener ahí un poco relacionado con la pregunta que nos hacen, ¿cierto? ¿Cuándo sería el umbral que empieza a recortar un read? Va a depender de muchas cosas, pero pues iremos mencionando varios aspectos que ustedes van a considerar. Primero de ellos, nosotros vamos a tener unos valores en generales de valor de calidad que nos dicen calidades malas, en general son
de 20 para abajo, ¿cierto? Generalmente pues uno considera como un poco regular esa calidad, de 20 a 28 se consideran una calidad intermedia y de 28 para arriba se va a considerar como muy buena calidad, ¿listo? Estos van a depender de un valor, ustedes pueden buscar por internet, ¿cierto? Valor de Phred Score y les va a decir eso, a qué, cada valor de eso, a cuánto equivale en probabilidad de que se cometa un error en la asignación de un nucleótido por una determinada posición. Pero entonces uno ahí, claro, uno inmediatamente se pregunta, bueno, si nosotros estamos diciendo que la calidad de mis lecturas son muy malitas a la parte más, digamos, final o la parte más tardía, mejor dicho, en las posiciones más altas de mi read, pues yo quisiera como eliminar esos ruidos, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a esos procesos de trimming, ¿cierto? De cortar nuestras secuencias con el fin de mejorar la calidad entonces de mis resultados, ¿no? Entonces, miren que aquí simplemente para inspeccionar y para ayudar a tomar las decisiones, miren que si yo me paro en una determinada posición, miren, si yo me paro en cada una de ellas, miren que aquí me está diciendo, me está cambiando automáticamente en la parte de acá, miren que yo me voy moviendo y me dicen, estamos en la posición 116, 117, 118, pero también me están cambiando entonces los valores de acá, que me están mostrando entonces en qué percentil me encuentro. Entonces, por ejemplo, si yo me paro por aquí en el 120 y algo, me dice que en la posición 127, ¿cierto? La mediana, ¿cierto? Está en un valor de calidad del 15, ¿cierto? Que el valor de 75, que va a corresponder entonces al final, digamos, de esas barritas, ¿cierto? Tiene un valor de 30, ¿cierto? Para completar la barrita por el lado inferior, o sea, la caja va a corresponder a un valor de calidad del 2. Es decir, la mayoría de mis datos se van a encontrar entre 2 y 70 y entre 2 y 30, donde la mediana pues va a corresponder a 15. Y ya los porcentiles del 9% o del 2 o del 91 y 98 pues van a tener mayores distribuciones que van a corresponder entonces a estos bigotes que estamos encontrando en estas cajas. ¿Listo? Si me amplió, miren que esta barrita que aparece aquí en el medio, ¿cierto? Entonces barrita sería el 95 al 75, la mediana va a corresponder a esta puntico rayita que está en el medio y la dispersión del 2 al 91 pues van a corresponder entonces a esos bigotes que estamos encontrando. Entonces, ustedes aquí fácilmente ustedes pueden ir mirando hasta qué punto se encuentra un valor de calidad más baja. Y aquí vamos a tener entonces que jugar con no solo con el valor crudo de la calidad, sino con algunos aspectos, que aquí es bastante interesante que nos vayan preguntando o que ustedes vayan entendiendo con bastante, digamos, fortaleza de este concepto. Si nosotros tenemos un read largo, ¿cierto? Un read largo, nosotros tenemos mayor cantidad de nucleótidos en los cuales luego cuando vamos a realizar una asignación taxonómica, vamos a poder encontrar información para poderla clasificar. Es decir, si nosotros tenemos un read de 40, pues va a ser un read muy pequeño para que después nosotros encontremos una clasificación muy específica. Puede ser que de pronto ir de 50, de 60, pues nos permita clasificar que, bueno, es una bacteria, pero no va a permitir decir familia, género, familia. Entonces, un read más largo nos va a ser más discriminante, ¿cierto? A nivel de la asignación taxonómica. Pero también, miren que aquí el otro problema, si tenemos un read muy largo, pero que tiene mucho ruido, ¿cierto? Entonces vamos a meterle ruido o nucleótidos mal asignados a nuestras secuencias. Y eso en último, ¿qué se va a traducir? Que cuando nosotros comparemos estos read que tienen baja calidad o con muchos errores a nuestras bases de datos, pues simplemente por esa cantidad de errores y mismatch que se están generando luego al parearse con la base de datos, pues nos va a decir que la clasificación no es confiable o en últimas que nos meta errores o que no nos clasifique los reads porque tienen mucha diferencia con esta base de datos. Entonces, no todo siempre es como dejar todo porque vamos a tener mucho error. Mire que en las últimas bases prácticamente todo el error es altísimo. Mire que casi que todo está diciendo que tiene un valor de calidad de 0. Mire, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Es un valor de calidad que es muy malo. Entonces, nosotros ya sabemos que aquí entra considerar estas nucleótidos de aquí al final, pues es muy malo. ¿Listo? No va a aportarnos información, sino mucho ruido. Nosotros nos vamos a tomar la decisión, es prácticamente entre esta parte, ¿cierto? Miren que aquí podemos ampliar si ustedes clican clic sostenido sobre ellos, pueden ampliar, miren. Y es sobre esta parte donde nosotros vamos a tener que tomar ese punto de balance entre un read que sea lo suficientemente largo para que me aporte información, pero aún así que no contenga tanto ruido o que sus reads no sean tan ruidosos para que me generen entonces errores en esa asignación. ¿Listo? Sí, o sea, aquí vamos a ver incluso un poco un gráfico, porque aquí es muy sencillo en el sentido de que simplemente vamos a recortar, digamos,
un valor por encima de 28 uno podría decir que sería muy bueno, pero un valor encima de 18, de 28, perdón, sería un valor que sería por aquí prácticamente. Miren que hay unos read que ustedes van a tener por arriba de 28, pero uno tiene que tomar en cuenta, pero ¿qué es lo que va a quedar por encima de 18? La media, perdón, la mediana, el percentil 75, perdón, 25, o cuál es el que realmente vamos a mantener, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que dejan simplemente que sea la mediana, entonces simplemente recortaríamos aquí que sería por lo menos un valor muy cercano a, entonces a 118, 120, entonces nosotros podríamos tomar ese punto de decisión, ustedes podrían decir, ah, bueno, yo quiero cortar allí, ¿no? Entonces, eso sería una medición, sin embargo, miren que van a tener bastante read, que van a tener entonces un ruidito, si no vamos por aquí, ¿cierto? Miren, aquí nos va a decir pues que hay una distribución de error bastante grande en muchas de las bases. Sin embargo, podrían tomarse como una medición y van a ver que incluso ustedes van a poder realizar y van a realizar este análisis varias veces. Incluso, hay veces que uno hace el análisis considerando un corte de tanto y mira la identificación, la taxonomía y al final ve de todos los reads que yo coloqué, cuántos contienen el análisis, cuántos me quitaron después del ruido, cuántos se lograron clasificar de forma correcta y cuál es el porcentaje de clasificación promedio. Y uno puede cortar de diferentes tamaños y ver eso cómo cambió y hacer varios análisis de esa forma para ver cuál es el punto en el cual se fue un balance bastante adecuado de ese valor de corte, ¿no? Pero entonces, miren que este gráfico de entrada no es algo que esté predeterminado, como que yo siempre corto en algo, sino que va a depender de muchos elementos y gran parte de esta interpretación de lo que ustedes consideren y de los resultados posteriores en los cuales vamos a decir, quedó bien o hay que reajustar y devolverme atrás en el pipeline y nuevamente recorrer los resultados. ¿Listo? Entonces, no es algo tan fácil y por sí se va a complicar más si nosotros consideramos datos pareados. En este caso solo tenemos single end y solo una variable. Pero para los pareados vamos a tener otro elemento que creo que más adelante lo vamos a mencionar en la guía. ¿Listo? Por ahorita la idea es que quede claro esto y por qué la importancia de estos valores de calidad y tomar la decisión de corte con base a la información de estos gráficos de calidad. ¿Listo? No sé si todos quedó claro o hay más preguntas al respecto. Pues tenías dos preguntas, pero creo que se resolvieron. No sé si más bien hay otras preguntas. Yo creo que igual lo van a ver cuando hagamos el siguiente paso, que se va a ver el impacto del cambio en las secuencias, que ahí podemos tenerlo en consideración. Correcto. Entonces, Sí, no sé si Diana, creo que Diana aquí nos iba a comentar, ¿cierto? Aquí simplemente mostré sí. cómo realizar la importación de un dato que está en un solo archivo y todo, pero este realmente no, como lo mostró Diana, no es la realidad, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar datos de diferentes formas, entonces ya Diana nos va a mostrar algunas cositas adicionales. Bueno, hay una pregunta adicional antes, Nelson, y él dice, cuando dices volver a correr los análisis, cada que elimine secuencias ¿es necesario volver a correr la calidad? Sí, prácticamente, pero ya ustedes se van a dar cuenta de que en el siguiente paso que hagamos y saquemos unas estadísticas, nosotros vamos a poder ver qué tan bueno son los análisis o sea, las correcciones que se hacen y si es necesario volver a correr esto para poderlo volver a ver. Pero lo veremos en el siguiente análisis, en la siguiente tabla, ¿vale? Entonces, Nelson, voy a compartir solamente un momentico. Listo, dale. Lo que queríamos compartirles es que King 2 pues tiene un documento, un manual, donde tienen pues un montón de información sobre diferentes proyectos y demás. Y entre este manual, voy a darle aquí como en general para que ustedes vean la tabla de contenido que es bastante extensa. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es usar el tutorial de Moving Pictures, pero hay otros tutoriales que a ustedes les pueden servir, otras bases de datos. Lo único que quiero mostrarles aquí rápidamente es dos cosas. Primero, importar datos, ¿sí? Es bastante importante que ustedes como que vean otro tipo de información. Entonces, en tutoriales, si vamos a tutoriales, aquí en tutoriales en algún lugar, déjenme yo veo aquí, importando datos. Y en importando datos les explican qué pasa si sus datos son single end, qué pasa si sus datos son paired, que es un poquito lo que les estaba mostrando, o qué pasa si usted tiene ya varios datos desmultiplexados,
O qué pasa, por ejemplo, aquí hay como varias opciones, o qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos varios datos de diferentes archivos, como por ejemplo esto, tenemos una muestra, la muestra 1 y tenemos, por ejemplo, el lado 1 y el lado 2. Entonces miren que aquí lo único que hacemos es crear un archivo donde digamos cuál es el nombre de la muestra, el sample ID, la ruta absoluta de donde tenemos el lado 1, el lado forward, y la ruta absoluta donde tenemos el lado 2, el reverse. Entonces aquí lo que tenemos que poner es la ruta completa de donde lo tenemos, y a partir de este archivo manifiesto uno puede subir los datos, y aquí les enseñan, por ejemplo, qué pasa si utiliza ese archivo manifiesto y sus datos son single end, o qué pasa si lo utiliza y sus datos son, por ejemplo, pareados, ¿sí? Y aquí hay varios ejemplos al respecto. Entonces nosotros solamente les estamos dando una opción, pero no quiere decir de que esa opción sea la opción que a ustedes les convenga en el momento en que ustedes miren los datos. ¿Qué es la ruta absoluta? La ruta absoluta es toda la ubicación que nosotros tenemos de nuestros archivos. Si ustedes están trabajando, aquí en Google Chrome, la ruta absoluta es donde ustedes guardaron esos archivos. Déjenme un segundo. Recuerden que ustedes guardaron esos archivos en esta ruta, miren. Content, G Drive, My Drive, King2 Moving Picture. Y si yo abro aquí otra caja de código y le doy ls para mirar que tengo contenido dentro de él, miren que aquí van a estar todos mis archivos. Entonces yo tendría que decirle cuál es el archivo que yo quiero completo, y lo pongo en esa dirección de ese manifiesto que estoy creando, ¿sí? Esa es la ruta absoluta, toda la dirección donde se encuentra contenido mi archivo, ¿sí? Pues en este caso particular tendría que ser Content, G Drive, My Drive, King2 Movie Picture, Tutorial, y el archivo que está en FASTQ que nosotros descargamos es el archivo, en este caso particular, era el archivo secuencias. No sé dónde, no lo veo en este instante, por aquí. Pero bueno, es un archivo FASTQ, ese es el archivo que ustedes necesitan usar, ¿vale? Aquí está, es que está dentro de esta carpeta. Voy a abrir otro código aquí porque no está directamente en King2 Movie Picture Tutorial, sino que está, voy a darle aquí ls, está dentro de otra carpeta que se llama Single End Sequence. Y si le doy aquí, mira que aquí está mi archivo barcode y sequence.fasq. En este caso particular, todas nuestras muestras estaban contenidas en un archivo llamado secuencias.fasq.gz, y los identificadores estaban en un archivo llamado barcodes.fasq.gz. Lo que yo les estoy mostrando es que no siempre está así. Hay veces ustedes, la casa comercial se las manda muestra por muestra separada. Entonces la muestra 1 nos manda los 2 archivos, la muestra 2 nos manda los 2 archivos, la muestra 3 nos manda los 2 archivos. Entonces les estamos explicando que hay otras maneras para cargar sus datos cuando ustedes lo tienen archivo por archivo. Pero la ventaja de este programa es pues que el manual está súper bien explicado, y pues uno lo único que debe hacer es venir aquí, consultarlo. Pues al principio no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como interpretar la información, pero él tiene muchos tutoriales, y eso es otra cosa que queríamos mostrarles. Aquí en tutoriales, miren todo lo que les está explicando. Por eso nosotros les decíamos que estábamos viendo el de Moving Picture, pero pues hay varios, hay otros, vea, trasplante de microbiota fecal, acá hay otro, entonces atacamos microbioma de suelo. Simplemente si ustedes le dan clic encima de él, todas estas funciones que nosotros le hemos puesto han sido adaptadas de un tutorial de estos, ¿sí? Entonces aquí está como todo el paso a paso, y lo único que ustedes deben hacer es reemplazar sus comandos que nosotros hemos puesto aquí de King y las maneras que los hemos instalado, pues por los comandos de acá, y podrían implementar cualquier tutorial. Ese sería como un buen comienzo para que ustedes empiecen como a practicar en Google Colab y usando King, ¿sí? No sé si hay más preguntas, no. Bueno, entonces ese por ese lado. Y lo otro, no, Nelson, si quieres ahorita cuando lleguemos a base de datos les muestro lo otro. Listo. Correcto. Bueno, no sé, creo No que sé sí. si más bien alguien, no sé si más bien alguien tiene alguna pregunta. Todos van hasta por ahí, más o menos. Sabemos de que a algunos les pudo haber funcionado mal el internet.
pues con paciencia vuelvan a correr. Lo importante es que como que entiendan toda esta interpretación de lo que tú estás explicando y luego lo vuelven a correr y los resultados les van a quedar en su Google Drive. Correcto. De hecho, si todo les corrió y les corrió hasta el final alguna vez, simplemente con el conectarse con el Google Drive y ingresar a su carpeta van a tener todos los archivos, ¿no? Y ustedes pueden simplemente visualizarlos y pueden irnos siguiendo, ¿no? Si no, igual, recuerden, pueden devolverse, ejecutan y les va a retomar entonces cada uno de los archivos. Normalmente va a ser siempre problemas de internet. ¿Listo? Entonces volver a compartir. Sí, creo que no hay preguntas, de hecho. Bueno, No, conecto un por ahora cargador no. que no me vaya a descargar. Listo, entonces, conectando. Bueno, ahí creo que ya me están viendo de nuevo. Listo, entonces, esa idea de lo que vimos simplemente fue aquí ver control de calidad para definir entonces los cortes. Bueno, listo, entonces ya una vez hemos revisado el control de calidad, hemos entonces decidido que vamos a mirar, vamos a ajustar entonces esa calidad, ¿no? Ya evaluamos, ahorita lo que vamos a hacer es un proceso en el cual vamos a realizar una serie de limpiezas a nuestros datos, es lo que aquí colocamos en la guía como control de calidad. Y mire que nos dice, uno especifica que KIME como tal utiliza 3 métodos específicos para, digamos, realizar ese control de calidad. Los cuales se aparecen, como ven aquí, el DAA2, tal vez uno de los más utilizados. Sin embargo, también van a encontrar otra opción que es el de blur y otro comando que va a corresponder a un filtrado básico basado en simplemente en puntajes de calidad. En este caso, digamos que este programa acá tiene muchas opciones, no nos hemos detenido en mirar todas las opciones que tiene, simplemente les mencionamos que se tienen otras opciones y ustedes pueden, ¿cierto? Dirigiéndose al tutorial de Khan, pueden explorar todas estas diferentes opciones, simplemente les dejamos cómo realizarlas, cómo poder hacer y ya pueden, digamos, con tiempo explorar cada una de ellas. Simplemente mencionarles, DAE2 es como de pronto el más utilizado de cada uno de estos, simplemente utiliza un pipeline que ya mostraremos en qué consiste en general. Cada uno de ellos tiene, pues, digamos, sus diferencias. Por ejemplo, en general, por ejemplo, el DAE2 utiliza un punto de corte, ¿cierto? Mientras, por ejemplo, un valor básico, el otro que es el filtro básico, simplemente corta las lecturas de diferentes tamaños dependiendo, digamos, de un umbral que nosotros le dejemos de calidad, entonces va a realizar esos cortes. Bueno, ya veremos que esos tienen algunas ventajas o desventajas, como veremos en una explicación que retomará o vinculará elementos que hemos visto desde la charla teórica que nos dio Diana con lo que hemos venido discutiendo, ¿cierto? Digamos, de los valores de calidad, de la longitud de los read y cómo se entra, sobre todo para datos que de pronto sean de carácter pareado, que en estos términos pues tiene mayores complicaciones o más que complicaciones como elementos a considerar o puntos, digamos, de control en este análisis. ¿Listo? Bueno. DADA2, que es el comando como tal para este control de calidad que vamos a utilizar, va a permitir modelar y corregir entonces los errores que se están generando durante la amplificación de la secuencia Illumina. Y esto se va a realizar en una serie de procesos que lo vamos a ver luego evidenciados en unas tablas de reporte que nos va a mostrar cómo filtró o cómo realizó esos controles de calidad en cada uno de estos pasos. Como verán, son 4 en principal. Primero va a corresponder a lo que es el filtrar y recortar las lecturas a partir de unos parámetros que nosotros le vamos a especificar. También va a encontrar el conjunto más probable de secuencias únicas en la muestra, que es lo que nosotros vamos a referenciar, lo que van a encontrar como ASV, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que va a hacer es simplemente agrupar secuencias que son similares en esos grupitos, que es lo que nosotros veíamos en este grafiquito, incluso que nos mostraba en la parte incluso teórica, ¿cierto? Que se nos mostraba aquí. Este paso en que nosotros tenemos secuencias diferentes, que se corta y se trima, que es lo que estamos diciendo, y después se está infiriendo a partir, digamos, de las secuencias que son más similares, cómo se generan estos ASV, ¿cierto? Las secuencias que van a identificar con estos grupitos, ¿cierto? Y que después son las que van a generar esa reducción, entonces, en el tamaño de archivo, digamos, de luego una necesidad computacional para clasificar, en simplemente decir cuántos hay similares, me agrupa una única secuencia que va a representar este conjunto y luego un valor que simplemente me va a decir cuántos estaban
reunidos o que eran similares a ellos. ¿Listo? Entonces, es ese paso que está generando allí, en este paso. Me va a hacer un paso de quitar quimeras. Ya saben qué son las quimeras, son esas fusiones de diferentes amplificados que provienen de diferentes realmente secuencias biológicas, ¿cierto? Pero que entonces en este caso van a generar como ruido, en este caso, ¿listo? Y finalmente va a contar, ¿cierto? La abundancia de lo que mencionaba de cada ASV, ¿cierto? Esas secuencias únicas de cada uno de ellos. Este paso en general es un paso bastante demoradito. Usted igual ya lo corrieron, sin embargo van a ver que cuando usted lo corrieron que era uno de los pasos más largos. Y mire que se especifica en una serie de parámetros que vamos a colocar. Nuevamente, simplemente el parámetro general, el programa CAE, que vamos a correr el módulo, digamos, de datos, el cual nos va a hacer la limpieza de nuestros datos, o sea, el denoise, ¿cierto? Pero para datos de single, en este caso que sería especificado con el comando denoise single. Y luego vamos a tener entonces todos esos parámetros. En nuestro caso, el parámetro de input, acuérdense que es de input, estamos colocando las secuencias demultiplexadas. Y recuerdan cómo se llama ese archivo de lecturas demultiplexadas, el demus QZA. Recuerden, el QZA es el de análisis, no el QZU. El QZU es para nosotros ver e inspeccionar, pero los de que se ejecutan en los comandos son los QZA. ¿Listo? Luego, miren que nos sale un parámetro que en este caso es parámetro, P de parámetro, por decirlo así, menos menos pin, trim left. Y es, por decir así, cuántos nucleótidos me corta al lado izquierdo de mi read. Mientras que el trun length me va a decir hasta cuánto es la longitud que me mantiene los reads, ¿cierto? Y este parámetro o esto nosotros lo podemos modificar. Y estos valores, entonces, en últimas, ¿de dónde los sacamos? Pues ¿de dónde? De este gráfico de acá que nosotros obtuvimos del Interactive Bloque. En este caso fue un valor muy similar, ¿cierto? A la consideración que nos dijo, creo que fue Carlos, ¿cierto? Que nos decía, puedo yo entonces elegir un valor, ¿cierto? Que sea cercano a 28 de valor de calidad, que era un valor que era cercano aquí, que nosotros interpolábamos ese valor de 28 y nos da un valor como, ¿cierto? En una mediana que era cercana a 118, entonces en este caso lo redondamos a 120, ¿no? Entonces mire que llegó por su conclusión a un valor muy similar al que hemos dejado en la guía por defecto. Sin embargo, ustedes pueden ajustar eso y ver cómo les cambia los valores. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué hizo? Simplemente, entonces, va a hacer aquí, colocar aquí el grafiquito, un dibujillo, segundo, está rayando, como para representarlo en lo que correspondería a los reads, ¿cierto? Será como el equivalente a decir, ¿cierto? Que, un segundo, sería el equivalente a decir que si yo tengo mis reads, voy a hacer aquí rayitas por encimita, que yo tuviese mis diferentes reads, ¿cierto? Que ya sabemos que tienen un valor de calidad. El primer parámetro que corresponde al ptrim sería, ¿cierto? Al trim left, corresponde a cuántos nucleótidos voy a quitar del lado izquierdo, pero a todos los reads, ¿no? En este caso. En este caso dije que 0, entonces no me va a quitar al lado izquierdo. Pero también me va a decir hasta dónde voy a dejar la longitud de cada uno de los reads. Nosotros dijimos que hasta 120, entonces lo que hace es que deja todos los primeros nucleótidos y una vez llega al 120, lo que hace es que borra toda esta parte de aquí, ¿cierto? Y solo conserva entonces los primeros 120 nucleótidos de todos los reads. Entonces, por decirlo así, todo este ruido que teníamos de secuencia que era un poco maluca, ¿cierto? Simplemente lo que hizo fue eliminarlo y quitarlo de nuestro análisis, ¿no? Y recuerden, esto fue con base en los gráficos de calidad que vimos, ¿cierto? Y aparte de eso, pues va a realizar la eliminación de quimeras, me va a hacer la unión entonces de las secuencias que sean similares, generándome estos ASVs, y me va a contar entonces las abundancias asociadas a cada ASV. Y va a tener 3 salidas, miren, out, out y out. La primera va a corresponder a secuencias representativas, que es nada más cuál es la secuencia, ¿cierto? De todos esos grupos que me ha generado, me va a sacar la secuencia más larga, y cierto, y por decir así consenso, de todos los ASVs que se generaron, ¿cierto? Entonces, por eso son secuencias representativas, todas las secuencias que representan el conjunto total de ASVs que encontrando. Aparte de eso, me va a sacar una tabla, ¿cierto? Una tabla que me va a vincular esas secuencias representativas con unos conteos, es decir, las abundancias, ¿cierto? Y un tercer archivo que me va a sacar, que es un stat data2, que va a corresponder entonces a estadísticas, ¿cierto? De todo el control de calidad que se ha generado hasta el momento. Y ya vamos entonces a ver cada una de esas
diferentes tablitas, simplemente pues ejecutando los comandos. Bueno, aquí una explicación de qué es lo que hemos hecho, ¿cierto? Ejecutando unos comandos que ya verán. Aquí vamos a ver entonces la explicación de lo que estamos hablando, de los comandos QZV. Entonces, un segundo, creo que hay unas preguntas. Mateo, ¿qué preguntas nos dicen? Hay varias, Nelson, Listo. pero si quieres te ayudo. Por ejemplo, aquí dice si Ujú. Dado sirve para secuencias de Illumina, para secuencias de Minion, Mm, ¿cuál sería la herramienta? Hace unas clases yo les mostré unas diapositivas. Déjame, voy a compartir un segundo para Listo. volverles a Vale. recordar. Un segundo que no sé dónde tengo la ventana. Mm, Yo les mencionaba hace un ratito, pues unas clases atrás, esta diapositiva. Entonces hablábamos un poco de los programas que existían para Illumina y que para Minion pues cambiaba un poco el panorama, teníamos que utilizar unos programas un poco más específicos. Entonces nada más miren, para determinar la orientación de las secuencias pues utilizamos un programa llamado Minibar, y para hacer la asignación taxonómica utilizamos Centrifuge, y luego para visualizar o explorar los datos utilizamos Pavian. No es la única opción que existe, ¿no? Si ustedes hacen una búsqueda en Internet, por aquí les estaba haciendo la búsqueda. Si ustedes hacen una búsqueda y escriben metabarcoding nanopore, pues van a encontrar un montón de diferentes aproximaciones que se pueden usar, nada más diferentes flujos de trabajo que utilizan las personas, pues dependiendo también de lo que ustedes estén haciendo. Y no olviden que en nanopore siempre ellos tienen lo que ellos llaman literatura blanca, y tienen es como mucha información de personas que han utilizado esta tecnología y han reportado una publicación al respecto para cómo se hace, ¿sí? Entonces aquí hay una estrategia de utilizando Nanopore, pues cómo se hace metabarcoding para específicamente el 16S. Pues es utilizar otros software distintos, ¿sí? Creo que había más preguntas como por ahí, por ese lado, no me acuerdo. Había otra pregunta: ¿cómo podría convertir un archivo que abre en bloc de notas en archivo QZA? No, el archivo QZA es un archivo procesado, ¿no? Es un archivo que ya requiere de unos comandos previos. Mire que Nelson les ha dicho que Ujú. cada cosa que ustedes corren, siempre el output es un archivo QZA, que luego de QZA hay que convertirlo a QZB para poder visualizarlo en el King2 View. Entonces el archivo QZA pues va a depender mucho del punto en el que estés. No sé muy bien lo del blog de notas, a qué te refieres, Joana. Si quieres, pues puedes abrir tu Puede micrófono y hablarnos. contarnos Ajá. un poco más. Mientras tanto voy leyendo las otras, no sé. Dice, estos tres dados se puede usar sin considerar la tecnología de secuenciación. No, hay que considerar la tecnología de secuenciación. Uno podría tratar de implementar estas tecnologías, pero, o sea, podrían intentar coger esos archivos FASTQ y llevarlos, pero probablemente la tasa de error sea tan grande que en el filtro, que ahorita Nelson les va a explicar, Ujú. se les vayan muchísimas lecturas. Entonces, por esas razones que no se debería de hacer así, sino utilizar programas específicos al respecto. Luego dice, si tomamos la media de los scores de FRED y se nos van a unir unas que otras bases con score bajo más adelante, un control de calidad con recalibración para eliminar esas bases. Lo digo por si toma como variantes falsas. No, él es bastante estricto y ya se van a dar cuenta de que realmente corta por calidad bastante, bastante restrictivo. Pueda que sí, pueda que algunos se te pasen, pero entonces eso no logrará llegar a una asignación muy alta en taxonomía. Probablemente se quede en dominio bacteria o en el filum, ya no puedas llegar a género y especie. Joana dice, me refería cuando encuentro secuencias, por ejemplo, de Illumina, que son secuencias de referencia, por ejemplo, que están contenidas en un chip como el Global Screen Array, que no tiene micrófono. Pero es que acuérdense que aquí nosotros no estamos pensando en ese tipo de secuencias de referencia, sino que lo que nosotros tenemos son un montón de muestras mezcladas, y
y los que ya, y si ya tienes un chip específico, pues eso está cumpliendo una función determinada. No sé si para metagenómica, no sé, Nelson, si tú le entiendes No, tampoco le entiendo muy bien a qué, como de qué sería. porque yo pienso que es como más bien eso está como enfocado a un chip que ya tiene unos genes particulares que le va a botar una información, pero no necesariamente Que dependería, barcoding. sí, dependería qué es lo que tiene ese chip como tal, para poder saber. Mm, Sí, pero generalmente los datos de Illumina los vas a tener en un formato FASTQ y si tienes un formato en texto, significa que a lo mejor ya está extraída la información y lo ujú, tienes a nivel de variantes o algo así, y pues no estaríamos hablando de la misma ómica en ese caso particular. corresponde a otro tipo. Aquí tenemos que tener datos en formato FASTQ. Ujú. Correcto. Creo que ya Creo todo que ya. Ajá. dice que sí, exacto, gracias, sí. Ujú. Listo. No, ahí sí Esa ya es otra diferencia, cosa. otra cosa. Creo que Ajá. ya resolvimos Sí, ya todas todas. Ujú. listo. Bueno. Vale. Entonces, pues comparto. Bueno. Entonces, miren que bueno, aquí en la guía, simplemente así rápido, les especificamos en qué consistía, digamos, los dos principales, el trim left y el trunk, ¿cierto? En este caso, acuérdense que solo single end, cuando sean parent van a tener esto para forward, este para forward, y también van a tener los mismos para el reverse, ¿no? Entonces van a tener que estar especificando. Pero aquí simplemente para recordarles aquí, miren, en este gráfico que Diana ya les he mencionado un poco y aquí es dos cosas que son importantes. Uno, la longitud de corte, que luego va a permitir, ¿cierto?, el trimming, hacer un proceso de merging, que lo vamos a encontrar entonces en estos archivos, en estas tablas de resultados, pero también vamos a tener que considerar, ¿cierto?, esto de las quimeras. ¿Listo? Entonces, en el primerito, solo como para recordar, ¿cierto? Recuerden que nosotros veíamos algo. Miren que en este caso nosotros solo tenemos read forward, pero en el caso tal de que nosotros tuviéramos reads, ¿cierto? Que son pareados, se hace un paso adicional que es el proceso de merging, ¿cierto? Que es como fusionar los reads forward con reverse. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Recuérdense que aquí sería como lo que está ocurriendo, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos esa librería, ¿no? Nosotros tenemos, ¿cierto? Una secuencia que en este caso, por ejemplo, aquí nos dicen que es la región B4, ¿cierto? Pero recuerden que eso va a depender entonces qué región nosotros elegimos. Por ejemplo, una región B3, B4, bueno, lo que sea, en este caso es la B3. Y miren que cuando nosotros hacemos en un sentido single end, simplemente estaremos secuenciando un único sentido, que sería esta primera regioncita aquí. Pero cuando hacemos parent, vamos a tener entonces el otro sentido. La idea de cuando nosotros generamos esto es que acuérdense que dependiendo de la tecnología de secuenciación, ustedes van a tener distintos tamaños en las lecturas, ¿cierto? Recuérdense que cuando nosotros trabajamos HiSec, generalmente tienen secuencias, ¿cierto? Secuencias que son más cortas pero más numerosas. Y en tecnologías como MySec, ¿cierto? Que es generalmente como vienen agrupadas estas tecnologías dirigidas, ¿cierto? Generalmente los reads corresponden a aproximadamente 300 pares de bases. Es decir, que aquí nosotros podríamos esperar que este read de aquí tenga aproximadamente 300 pares de bases y que este read de aquí tenga 300 pares de bases también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? De que una vez se secuencie este y una vez se secuencie este, haya suficiente espacio, ¿cierto? Para que luego haya un proceso, ¿cierto? Que nosotros podamos después utilizar esta información de que se está sobrelapando, ¿cierto? Para reconstruir el fragmento completo, ¿no? Pero entonces, como ya sabemos, siempre los reads, ¿cierto? Después de secuenciarse, tienen una calidad muy alta al inicio, ¿cierto? De las secuencias, pero va disminuyendo su calidad al final de las secuencias. Recuérdense que pues siempre comienza, ¿cierto? Se van agregando nucleótidos en el sentido, ¿cierto? 5'3', es decir, que esta es la parte final. Ya sea el forward, el reverse, mire que se va sintetizando hacia este lado, ¿no? Entonces recuérdense que las calidades más bajas van a estar hacia esta zona y hacia esta zona. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos este proceso de trimming, mire que lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cortando esos últimos nucleótidos, ¿cierto? Y lo mismo en este. ¿Qué pasa si nosotros cortamos mucho? Que eliminamos muchos nucleótidos. Pasa durante el proceso de merging, de fusionar unos con otros, que cortamos tanto que ya no tiene esta región de, ¿cierto? De sobrelape, ¿cierto? Y por lo tanto no va a poder vincular o unir estos reads, ¿cierto? Es decir,
que no pase el proceso de merging y estos simplemente son eliminados porque no se pusieron a fusionar. Normalmente esta regioncita se necesitan al menos 12 nucleótidos, ¿cierto? Para poder entonces generar la fusión entre estas dos secuencias. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues un buen proceso es que nosotros eliminamos suficiente proceso de ruido, ¿cierto? Suficiente RIT en la parte, digamos, que tienen problemas, pero que nos haya quedado suficiente región para entonces tener esa región de overlay, que acuérdense que al menos sean 12 nucleótidos, ¿cierto? Para que entonces nos quede ese proceso de merging de forma correcta. Este sería malo y este sería el bueno, ¿cierto? Entonces, la idea es que nos quede así. Entonces, vamos a tener, primero que todo, un read más largo, ¿cierto? Porque ya no vamos a tener 300 nucleótidos, bueno, 260 después del corte, 270 después del corte, de un read individual, sino que vamos a tener entonces ya la suma de este read más esta regioncita, que va a corresponder ya, por ejemplo, puede ser un read de 400 o de 450, ¿listo? Que es mucho más grande y por lo tanto nos va a permitir tener una región más grande para luego, con las bases de datos, tener una clasificación taxonómica más apropiada, ¿no? Entonces, importante saber que el corte, acuérdense, mucho no es bueno y también dejar mucho ruido, ¿cierto? Que tengamos un ritmo muy largo y dicen, no, pues yo dejo los largos, ¿cierto? Que uno podría pensar, no, pues yo lo dejo largo también y simplemente lo dejo largo y que se ajuste y él corrige los errores con la otra secuencia. Tampoco es tan bueno porque si tienen muchos mismatch por muchos errores aquí, pues cuando haga este proceso, digamos, de merging, ¿cierto? Puede tener muchos errores que hagan que entonces no coincidan, es decir, que tengamos un ritmo más largo, pero que entonces, ¿cierto? Ya no estén generando esos nucleótidos. Entonces él dice, en el proceso de overlap hay mucho ruido y lo que termina es por eliminarlo. Y entonces, mucho más largo, pero con mucho ruido, puede generarlos también problemas en el merging, pero también cortar mucho nos genera problemas por, entonces, no tener la región de overlay, ¿cierto? De sobrelape. Entonces, hay que ajustar de una forma adecuada y eso depende entonces nuevamente de ese gráfico que nosotros utilizamos y volvemos a lo mismo. Podemos correr el análisis y en gráficos y tablas que vamos a ver a continuación, vamos a poder decidir si nuestros parámetros de corte y de mejora de calidad fueron los indicados. Entonces, en general, ustedes ven, no es algo como tan sencillo, no es algo que salga a la primera, sino que hay que pensar y explorar. Creo que hay varios comentarios. Ah, bueno, pero creo que son de sobre la asistencia. Ah, listo. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si quedó claro. También, no sé si ya han preguntado, imagino que como no han dicho nada, pues creo que no. Pero bueno, entonces es el primer parámetro que tienen que considerar. Aquí nos explica un poco lo que les está mencionando. Mire, 250 pares de bases por 2, pues, ¿cierto? Nos van a una longitud, entonces truncando, pues van a dar una longitud pues, más de 220. Entonces, básicamente ustedes tienen que tener en cuenta es cuánto es la región. Por ejemplo, aquí otra cosa importante. Cuando nos preguntaban o hablábamos al respecto cuando estaba explicando Diana, nosotros podríamos elegir una región más grande. Por ejemplo, si nosotros tenemos una región, digamos, que no dijéramos, no, voy a utilizar no la región B3, B4, sino que yo fui bastante, digamos, ambicioso, por decirlo así, y amplifiqué fue desde la hipervariable, ¿cierto? La región variable 1 hasta la variable, por ejemplo, 4 o 5, ¿cierto? Y ya no es una región pequeña, sino que digamos que aquí fuese, no sé, una región ya de 700 nucleótidos, por ejemplo. No sé, simplemente digo. Y colocamos el primer 1 aquí y el primer reverso hacia el otro sentido. Entonces nosotros amplificamos y recuérdense que la tecnología de secuenciación nos da 300 nucleótidos y acá 300 nucleótidos. Miren, no vamos a tener esa región de solape y quedan muchos nucleótidos de por medio para poderse unir, ¿cierto? Entonces no va a poder ocurrir este proceso de merging, ¿cierto? Entonces también el tamaño con el que nosotros elegimos es importante a considerar, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta el tamaño de RID, pero también la región que vamos a analizar y por eso es importante que en general esos procesos ya están estandarizados y en las casas comerciales nos dicen se trabaja con tal y tal, ¿cierto? Región, porque eso va a depender entonces de la longitud que estamos trabajando, ¿listo? Entonces, solo para considerarlo porque esto va a depender entonces de esta tecnología, ¿listo? Bueno. Por otra parte, recuerden que vamos a tener, aquí no vamos a tener porque ya Diana explicó muy bien en qué consisten los primers, simplemente fusiones que se pueden generar, ¿cierto? De regiones o secuencias que provienen de diferentes organismos que pueden por errores, digamos, del procedimiento, ¿cierto? Por variación o digamos de la misma técnica que tiene este problema, pues pueden generar unas secuencias que tengan una región de un microorganismo y otra región perteneciente a otro microorganismo que nos va a generar entonces muchos errores, ¿listo? Para visualizar, simplemente nosotros realizamos algunos comandos como, entonces, KI, metadata tabular, y nosotros lo que hicimos fue transformar todos esos QZ que nos han generado por acá, ¿cierto? Acuérdense que generaron 3, table, rep y stat.
¿cierto? Son las tres. Entonces nosotros lo que hicimos fue visualizar cada una de ellas. La primera y de pronto la más interesante para ver qué también nos quedó nuestro proceso de trimming es ver el QZV del stat dada 2. Y este nuevamente simplemente sería, pueden descargar su archivo. Voy a descargar mi archivo. Nuevamente tengo que conectarme el G Drive, My Drive. Voy a buscar mi KM. Y voy a buscar entonces este archivo que me dice está dados.qzv, descargar. Y pueden entonces visualizarlo en su tablita. ¿Cierto? Voy a ponerlo aquí. Está dados. Y voy a esconder este. Cancel, cancel. Ajá. Miren. Y miren que aquí lo que me está saliendo es un resumen para cada una de las muestras, de esas 34 muestras, ¿cierto? Cada uno de esos procesos de verificación del control de calidad. Mire que aquí me dice el nombre de muestra. Input va a corresponder entonces al número de reads, ¿cierto? Que contenía cada una de esas muestras. Y eso coincide incluso con la primera tabla que nosotros veíamos que nos decía cuánto eran los reads por cada uno. Luego nos va a decir cuánto es el número de reads, ¿ciertos? Que fueron conservados después de hacer los procesos de verificación de la calidad, ¿cierto? Digamos que es ese proceso de limpieza y de filtros que generaba, ¿cierto? Nuestro comando de datos, ¿cierto? Este algoritmo de datos. Y nos dice que, por ejemplo, para la primera muestra de estos más de 11.000, nos quedaron casi 8.571, ¿cierto? Que corresponde aquí, como lo dice, al 75.58% de los datos. Entonces, miren que aquí nos va diciendo para cada una de las muestras cuántos se han retenido después de ese proceso de filtrar. Luego, miren que él nos decía que ese proceso de denoise, que también es eliminación de ruido, ¿cierto? Eliminar de esas secuencias satélites, también nos va entonces a generar una eliminación de un porcentaje o una cantidad de esos reads. Es decir, después del filtrado, que nos quedan 8.571 para la primera muestra, se realizó el proceso de denoise y mire que nos quedó 8.499 y después de eso se pasó para la eliminación de secuencias que consideraban quiméricas, que acuérdense que son estas de aquí, que pueden generar, que me quedaron un total de 7.780. Por lo tanto, el total de archivos o de secuencias que al final del análisis me quedaron limpios para analizar, o sea, porcentaje de input que no son quiméricos para la primera muestra, correspondía al 68.61% de reads de estos 11.371 para la primera muestra y así sucesivamente para cada una de estas. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Por ejemplo, que en el proceso, digamos, de Chimeric, si me quedaron mucho ruido o que muchos fueron eliminados en denoise, infiltrados, pueden haber sido generados porque no corté muy bien esas secuencias por el valor de calidad, tenían muchas secuencias ruidosas, entonces el valor de calidad era muy bajo en promedio por cada read, entonces me terminó eliminando muchas secuencias. Entonces al final se retiene muy poca, entonces tengo que estar vigilando. En el caso, digamos, de secuencias Pairen, por ejemplo, que yo tenga muy bien el filtrado, el denoise, pero al final veo que Mergen me quedó solo el 5% de los datos para cada uno, entonces, ¿qué fue? Que corté mucho, entonces tengo que ajustar el valor para eliminar menos región para que conserve esa región de sobrelape para entre ellos. O, por ejemplo, que no haya hecho un buen corte o haya eliminado muchos reads y después no me haya generado muy bien, por ejemplo, en unos pareados y me haya generado muchas secuencias quiméricas, entonces al final me eliminará muchos. Entonces, todos esos parámetros los van a vigilar en esta tabla. Con esta tabla piensan qué es lo que puede haber pasado y entonces se devolverían nuevamente entonces a el paso de dada y empiezan a ajustar hasta pulir de forma adecuada sus datos. ¿Listo? Entonces, esta sería como la primera parte que ustedes van a generar y luego vamos a tener pues el feature table y el feature data, pero yo creo que, no sé si hay algunos comentarios generales antes de que se nos acabe el tiempo, no sé, o preguntas, si tienen. Pues no hay más preguntas por el chat, pero sí, dice que puede repetir dónde se ve el valor de merge. En este caso no lo vamos a tener porque son datos single, ¿no? Pero pueden tenerlos. Si quieren, al inicio de la próxima clase les voy a mostrar dos ejemplos, digamos, de casos donde se haya cortado de forma inadecuada y en Parent para que vean cómo, digamos, cómo se puede tomar la decisión. Pero en este caso simplemente es una columna que no se va a tener aquí porque son single. Pero en Parent van a tener una columna que dice mergen, ¿cierto? En el cual, o join, no me acuerdo, creo que es merger,
Sí, pero va a Somer. referir a eso. Ujú. Ajá, exacto. Entonces, en este no lo tienen, en pareados lo van a tener, ¿listo? Y ahí van a tomar esa decisión. Yo les voy a mostrar algunos ejemplitos al inicio de la otra clase para que lo vean, pero simplemente retengan que esta tabla les va a permitir ver si su valor de calidad de ajuste va a quedar bien. Sí, las clases van a quedar en el Drive. Creo que hasta ahora están todas las clases. No sé si todos le están viendo. En el caso tal de que no vean, refresquen su, su página, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Su Drive. Y Sí, su carpeta de Drive. ahí lo van a tener. Voy a mostrarles en este momento en curso metagenómica, dentro de semana 1, ¿cierto? Dentro de videos, ¿cierto? Miren que ya están las 3 clases que hemos tenido hasta ahora, están completas. Ustedes simplemente clican sobre ellas o las pueden, digamos, ahí las pueden ver. Generalmente las montamos unas cuantas horas o al otro día inmediatamente para que los puedan ver, pues dependiendo de cuánto se procese y de la velocidad de internet para montarlas. Pero si no lo ven, simplemente refrescan y ahí posiblemente ya lo van a tener disponible, ¿listo? Entonces ahí encontrarán próximamente también la clase del día de hoy, ¿listo? Como clase 04. Ujú. Un gusto, Claudia. No sé, o comentarios generales antes del cierre. ¿No? Nuevamente, para la próxima clase, Mm. la idea es que estén todos ubicados aquí. Simplemente vamos a estar viendo los QZV, ¿no? En este caso, de todos los archivos.